Gracias, hermano. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. La séptima característica del fruto del Espíritu es la fe. Y la carta a los Gálatas nos tiene mucho que decir sobre la fe, mucho que hablar de la fe. Vamos a decir, hermanos, en primer lugar, que la fe es lo contrario a la incredulidad. Una persona incrédula es una persona sin fe. Pero también la fe es lo contrario a la evidencia o a lo que se ve o a lo que se palpa. La fe es la fuerza de la vida, decía Tolstoy, un escritor ruso. Cuando se emprende alguna nueva misión sin fe, sin proyección, lo que normalmente pasará es que no pasará nada. Tengo un amigo, por ejemplo, un gran amigo, que me confesó que tiene muy poca resistencia o muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, cada vez que emprende un proyecto y que luego de eso tiene algún inconveniente con ese proyecto, decide no seguir en ese proyecto. Y le da mucha dificultad empezar uno nuevo. Entonces yo le dije, bueno, pero todos los proyectos en la vida tienen problemas. Y más si estás trabajando con personas, si estás trabajando con gente, porque con gente siempre habrá problemas. Uno necesita fe para emprender y fe para continuar en el proyecto. Necesitamos fe cuando decidimos venir a Copacabana a empezar esta iglesia. Necesitamos fe cuando fuimos a Marinilla a empezar la iglesia en Marinilla. La vida en pareja es un acto de fe. Todo empieza por la fe. Y cuando llegan los problemas, los inconvenientes, dificultades, necesitamos fe para tolerar el problema, la frustración, y necesitamos fe para continuar, seguir adelante. Cuando Martín Lutero, el gran reformador protestante, fue citado a la Asamblea de Worms para que se retractara de las tesis que había copiado y de una en especial que era la de la salvación por fe, él estaba allí rodeado de religiosos que le injuriaban a que cambiara su pensamiento. Podríamos decir sus planes, a que cambiara sus planes, a que cambiara su proyecto, que era el proyecto de reformar la Iglesia Católica, que era el proyecto de tener un debate entre teólogos con respecto a la salvación por fe, y ese proyecto no se le estaba dando. Al contrario, Lutero fue llamado a un juicio, fue rodeado, injuriado y presionado para que cambiara sus pensamientos. Y si no lo hacía, corría aún el riesgo de ser ejecutado y muerto. Sin embargo, en una de las secciones, creo que en la segunda sesión de la Asamblea de Worms, allí en medio de toda esa gente injuriándolo y presionándolo, Lutero dijo: a menos que se me convenza con las Escrituras y con la razón, yo no acepto la autoridad del Papa, ni la autoridad de los concilios, pues estos se contradicen entre sí. Y demostró el valor de su fe al saber que corría el riesgo de morir porque iba a ser declarado hereje, y entonces dijo: pues aquí estoy
y yo no puedo hacer nada más. Dios mío, ayúdame. Eso es fe. Tolerancia a que los demás no aceptaron lo que él decía. Resistencia ante la frustración y el fracaso de su proyecto inicial. ¿Qué diría? Ya sé que no se dará, yo quiero una reforma en la iglesia y en lugar de eso me van a matar. Pero aquí estoy y no puedo hacer otra cosa. Sigamos adelante. En lo que emprendamos y en lugar de estar quejándonos siempre de nuestra situación, deberíamos de decir eso. Señor, aquí estoy, aquí me pusiste y no puedo hacer otra cosa, ayúdame. Eso es fe. Eso es tener fe. Agustín de Hipona dijo, la fe es creer aquello que no se ve y el premio de la fe es ver aquello que creímos. Yo incluso le agregaría un poquito más, pero voy a volverlo a repetir. Él dijo, la fe es creer aquello que no se ve y el premio de la fe es ver aquello que creímos. Pero yo incluso le agregaría un poquito más y diría que el premio de la fe es ver más de aquello que creímos. La fe es creer aquello que no se ve, pero el premio de la fe es ver todavía más de aquello que esperábamos, de aquello que creímos. Porque nosotros apenas alcanzamos a vislumbrar un poco de lo que esperamos. Dios en el tiempo nos empieza a mostrar el todo completo. Mire Isaías 64:4. Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo vio Dios fuera de ti, que hiciese otro tanto por el que en él espera. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo vio Dios fuera de ti, que hiciese otro tanto por el que en él espera. Que hiciese otro tanto, es decir, Dios hace más de lo que esperamos. Si esperamos en Él, Él lo hace mejor. Mire el Salmo 31:19. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bien. Es grandísimo. Es más grande de lo que podemos esperar. Por eso, el premio de la fe, diría yo, es más grande de lo que pensamos, de lo que esperábamos. Salmo 31:19. Y en parte yo creo, hermanos, que el premio de la fe es más grande para que aprendamos a esperar en Dios y no para que aprendamos a esperar en el premio o en los sueños o en la esperanza, sino para que aprendamos a esperar en Dios. El premio de nuestra fe es más de lo que esperábamos y eso debe de ser para que aprendamos a esperar en Dios y no a esperar en nuestros propios sueños. En el mensaje aquí predicado en este púlpito, Presos de Esperanza, dijimos que la fortaleza de los judíos no era la tierra deseada, ni las arpas que tenían colgadas en Babilonia los judíos. La fortaleza de ellos era Dios mismo. Ese es un llamado de Dios al hombre para que lo miren a Él. El pueblo quería volver a la tierra de Jerusalén y esa era su esperanza, pero Dios les dice, mírenme a mí, tórnense a mí, no tanto a la tierra, mírenme a mí. La esperanza no debe de ser volver a la tierra, por lo menos no la primera esperanza. La esperanza es volverse a Dios. La fe primera es volverse a Dios. Leamos Zacarías 9:12. Zacarías 9:12. 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 9:12
capítulo 9 del libro de Zacarías, verso 12. Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Miren nuevamente, vuélvanse a mí que yo les doy más todavía. Les doy el doble. Doy el doble de lo que esperan, pero vuélvanse a mí. Nuestra fe consiste más en mirar a Dios que en mirar el premio que estamos esperando. Esa es nuestra fe primaria, verdadera. Así que Agustín de Hipona dijo, la fe es creer aquello que no se ve y el premio de la fe es ver aquello que creímos. Pero nosotros podemos decir hoy, la fe es creer aquello que no se ve y el premio de la fe es ver más de lo que creímos. El premio de la fe es ver actuando a Dios. El premio de la fe es impresionarnos ante la obra de Dios. El premio de la fe es comprobar que Dios va más allá de nuestros pensamientos. Es descubrir que Él actúa de maneras misteriosas que siempre nos sorprenderán. Y por eso la fe va más allá de la razón. La fe sobrepasa la razón. Primera de Corintios 2:9. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice así. Antes, como está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó para los que le aman. Y ese texto está en relación con la muerte del Señor Jesús en la cruz. Mira el versículo 2, Primera de Corintios 2:2. Porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora mire el verso 5. Para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Nuestro principal objeto de fe es el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Nuestro principal objeto de fe es reivindicar la necesidad de un Salvador. Por todos los caminos de nuestra humana sabiduría. Por eso el apóstol Pablo dice acá, les prediqué a Cristo no con palabras de humana sabiduría, porque todos los caminos de nuestra humana sabiduría llevarán a una conclusión, y es a la conclusión de la fe. Necesitamos un Salvador. Por todos los caminos de la filosofía, del conocimiento, de la antropología, la historia o la psicología, se llegará a un punto crucial, y es el hombre, el ser humano, no tiene capacidad de salvarse a sí mismo. El ser humano no tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo, de perfeccionarse a sí mismo, de limpiarse a sí mismo. No tiene la habilidad de santificarse a sí mismo. No tiene la habilidad de purificarse a sí mismo, de ser el mejor que nadie. El ser humano necesita un Salvador por cualquier parte donde se le mire y desde cualquier ciencia que se le mire, se llegará a una conclusión de fe. El ser humano, el hombre y la mujer de este mundo necesitamos de un Salvador. Amén. Y eso es fe. Amén. Y eso es una conclusión de fe. Hace unos días hablaba con una persona y me decía esa persona, es que este país de doble moral. Así, es que este país de doble moral. Y yo le dije a esa mujer, una mujer, le dije, ¿y qué país no es de doble moral? Amén. Dígame un país que no sea de doble moral. Y ella se quedó pensando. Amén, amén. Y yo le dije, ¿usted no es una mujer de doble moral? ¿Usted no tiene doble moral? Todos somos de doble moral. Todos necesitamos un Salvador. Cierto, amén, así es. Porque siempre se las tira a los demás. Amén. Predique, pastor. Dígame una sociedad que no tenga doble moral. Amén, amén. Y me dijo, los japoneses. No son de doble moral los japoneses. Ay, ay, ay. Todos los caminos de la filosofía, del conocimiento, de la teología, de cualquier ciencia que mire al hombre nos llevarán a una conclusión de que necesitamos un Salvador. Así las veredas de nuestra humana sabiduría nos llevan a eso. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Amén. La fe sobrepasa la razón. Y por eso la fe también es la conclusión de la razón.
Y a ese respecto, hermanos, la carta a los Gálatas tiene mucho que decir. Mire Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. El verso 20 dice, el verso 20 de Gálatas dice, estoy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. La vivo por la fe, es decir, la fe se opone a la carne. La fe se opone a la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe. La fe se opone a la ley, la fe se opone a las obras de la ley. La fe es lo contrario a la carne. Capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que ocurría en la iglesia de Galacia es que era una iglesia sin fe. Ellos querían ver, tocar, sentir. Ellos querían comprobar, tener una marca en su cuerpo que se pudiera ver y tocar y sentir. Querían circuncidarse, querían no comer carne, querían guardar el sábado, la luna nueva, las fiestas anuales. Ellos querían una fe que se viera o algo que se viera, no querían fe. Pero hermanos, la fe es espiritual. Y el espíritu no se ve. Dios es espíritu y los que le adoran es menester que le adoremos en espíritu y en verdad. Hace años, no sé, 25 años tal vez, no sé, una iglesia evangélica de Bello se volvió mesiánica. Algunos la conocen, la conocieron. Los pastores comenzaron a judaizar la iglesia. Llegaron a tener cientos de personas congregadas en un teatro de Bello, en el teatro más popular de la ciudad. Lo que queda ahorita de ese grupo es un pequeño grupito de judaizantes antioqueños que están buscando el origen judío de su apellido. Y recuerdo todavía partes de sus antiguos discursos, los discursos que se daban en esa comunidad. Decía el predicador: esta semana me encontré con un cristiano y le pregunté, ¿usted cómo sabe que es cristiano? Y no me supo responder. Y yo le dije, yo sí sé por qué soy mesiánico. Yo no como cerdo. Yo voy a la iglesia es el sábado. Yo uso un kippah, un sombrerito que tapa la coronilla. ¿Y usted por qué es cristiano? Y el cristiano no me supo responder. ¿Sí ve que no hay fe? Solo quieren ver algo. Si ese mesiánico bellanita se hubiera encontrado con el apóstol Pablo, seguro que Pablo sí le hubiera tenido respuesta. Le hubiera dicho, yo no tengo que guardar esas obras de la ley, porque todos los que son de la ley, de las obras de la ley, están debajo de maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto, porque el justo, por la fe, en su fe vivirá. No se hubiera quedado sin respuesta. Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11. Hermano, me preguntaba entonces, hermanos, si tenemos una vida de fe o si seguimos en la carne. Creo que todavía en muchas cosas seguimos en la carne. Porque es lo que vemos, es en lo que nos movemos, porque somos un cuerpo.
Si alguna cosa somos, objetivamente hablando, es un cuerpo. Y al ser un cuerpo, vivimos de acuerdo con lo que sentimos en ese cuerpo. Los principales enemigos de la fe son los sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que tocamos. El cuerpo no nos quiere dejar ir más allá de eso. El cuerpo destruye nuestra fe. Si algo daña nuestra fe es lo que siente nuestro cuerpo. Agota nuestras posibilidades, destruye nuestras esperanzas. Nuestra fe nos llega hasta que nos enfermamos. Nuestra fe dura hasta que empezamos a perder la vista. Nuestra fe se extingue cuando nadie nos abraza. Nuestra fe se acaba cuando no comemos lo que nos gusta o tenemos algo de hambre. Nuestra fe se pierde si perdemos el olfato, el gusto o el oído. A lo mejor se va perdiendo a medida que avanzan los dolores del cuerpo. Hace años, no sé, la hermana Gladys estaba conmigo, tal vez unos 5 años atrás o 6 años. Hablaba con la mamá de Elizabeth Gallego, que es una chica de Villanueva que tiene una deformidad en las manos. Pero ella pinta unos cuadros muy hermosos con los pies y le quedan muy lindos. Y la mamá, recuerdo que nos decía que cuando Elizabeth era una niña, ella le daba mucho ánimo a Elizabeth, siempre dándole ánimo. Y ella le preguntaba, pero yo ¿por qué nací así? ¿Por qué tengo mis manitos así? Todo le preguntaba y la mamá siempre dándole ánimo. Ahora ella es mi amiga en Facebook y le digo, uy, me encantan tus cuadros. Esa señora y esa muchacha nos enseñan fe. Porque aunque el cuerpo le estaba diciendo que no, ella decía que sí. Amén. En el 2014 fui a una iglesia en Esmirna, Delaware, cerca de Filadelfia. Una iglesia rural, en el campo. Casi no llegamos. No estaba cerca de ninguna gran ciudad. Esmirna tiene 8,000 personas apenas. Un pequeño pueblito. Ni siquiera estaba en el pueblo, estaba en el campo. Pero el día que fui, en esa iglesia habían 300 personas más o menos. Mal contadas. Estaba repleta. Había una conferencia. Y me encontré con unos muchachos que habían manejado 8 horas para llegar a la conferencia. Cuando me senté a escuchar la prédica ahí, el pastor me parecía que estaba como loco. Muy excéntrico, muy excéntrico el hombre. Entonces le pregunté, oiga, ¿y el pastor? ¿Por qué es así? Y lo que me dijeron fue, antes, está bien, ese hombre viene del mundo de las drogas. Y esas 300 personas o más empezaban a cantar duro, alegres, felices, casi gritando al son de un gran piano que había allí. Entonces miré al pianista y noté que estaba ciego. El pastor, un drogadicto, medio loco a mi manera de ver, le preguntaba al pianista ciego el número y el nombre del himno. Y el pianista ciego le gritaba, es el número tal y el himno tal. Y lo empezaba a tocar y todos empezaban a cantar. Termina el culto y salgo yo y 2 hombres grandes y gordos me gritan, ¡Fabio! Porque a mí me habían presentado ahí. Nosotros hablamos español, ven y habla con nosotros. Y fui y me dijeron, somos predicadores en las calles de Nueva York. Pero venimos desde Nueva York a esta iglesia porque aquí en esta iglesia fuimos salvados. ¿Qué iglesia tan rara? Pensaba yo. Nada parecía normal. El pastor estaba loco. El pianista estaba ciego. La gente maneja 8 horas para llegar y salen corriendo cuando van al altar. ¿Y sabe cómo se llama esa iglesia? Iglesia Bautista Fe, de Esmirna, Delaware. La fe es la fuerza de la vida. La fe es la fuerza de esa iglesia y debe ser la fuerza de esta iglesia. La fe debe ser la fuerza de nuestra familia. Cuando nuestros ojos no quieran ver más,
Cuando nuestros oídos escuchen lo dañino y eso dañino dañe nuestra alma. Cuando le perdamos el gusto a la comida o cuando nuestro cuerpo nos pida comida que no tenemos, no perdamos la fe. Dios seguirá obrando mucho más allá de lo que podemos pensar o entender. Como decía Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe, en la fe del Hijo de Dios. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Te damos la gloria, Señor. Te damos la alabanza a ti, Señor. Gracias por darnos una vida de fe. Gracias por mostrarnos, Señor, esta verdad. Esto sí es sana doctrina. Porque si algo es sana doctrina, es la doctrina que nos sana. Es la doctrina que nos bendice. Es la doctrina que nos edifica. Es la doctrina que nos levanta. Es la doctrina que nos anima. Eso sí es sana doctrina, Señor. Gracias por guiarnos en esto. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz en nosotros. Y aún, Señor, gracias por cada experiencia de fe. Hoy te agradezco, Señor, por esas experiencias, porque ahí me has enseñado a seguirte más a ti, a buscarte más a ti, a creer más en ti, a saber que tú sigues teniendo el control y que tú harás aún cosas más grandes de las que espero. Te damos la gloria, Señor. Bendice el regreso a casa de todos mis hermanos y mis hermanas, Señor. Y guía a tu pueblo siempre en tu palabra y a que su pueblo tenga una vida de fe. Guarda esta semana a tus hijos, Señor. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gracias por venir. Salúdense los unos a los otros. Dios les guarde, hermano. Muchas gracias.